el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros panelistas invitados el día de hoy, ¿no? Están con nosotros la señora viceministra de Poblaciones Vulnerables, ¿no?, del Ministerio de la Mujer, Cecilia Aldave. También nos acompaña la viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, Patricia Andrade. Está con nosotros la ex viceministra de Salud y presidenta de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, María del Carmen Calle, a quien también saludamos por su nuevo logro, ¿no? La flamante secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, ¿no? Ella también es integrante del colectivo y de nuestro grupo de salud. Y también esta mañana nos acompaña el vicepresidente de Remurte y alcalde de Azángaro, Flavio Mamani Santos, que también está con nosotros, ustedes ya lo conocen, Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación, y les damos la más cordial bienvenida. Como participantes nos acompañan los coordinadores, coordinadoras, secretarias ejecutivas, técnicos, promotores, asistentes de toda la red de mesas regionales, y están también los integrantes de nuestro colectivo, ¿no? Colectivo de infancia. Bueno, vamos a iniciar, y para eso invitaría a Federico Arnillas a que pueda dar apertura a esta reunión, comentando un poco, ¿no?, las recomendaciones que ustedes han recibido y que también ya las han revisado, ¿no? Así que esta mañana la idea es poder intercambiar ideas, sacar algunos puntos centrales, ideas, fuerzas, claves que nos ayuden a todos, a través de nuestros espacios, ver cómo podemos contribuir en el marco de esta emergencia a que se puedan ir implementando estas recomendaciones, ¿no? Cómo protegemos a los niños y adolescentes. Federico. Gracias, Verónica. Y quizás hablando fuerte porque algunas comunicaciones no se han escuchado bien, quisiera empezar saludando a los 4 miembros del panel y a todo el público, saludar a Flavio, a María Carmen, a Cecilia y a Patricia. Y compartir el tema que nos motiva, ¿no?, que es un reciente trabajo del colectivo interinstitucional por los derechos de la niñez y la adolescencia, que nos propone, nos alcanza, pone a nuestra disposición un conjunto de recomendaciones para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a este impacto que está teniendo el coronavirus en el Perú, ¿no? Un impacto que tiene que ver con, en el fondo, con todas las condiciones de vida, justamente por lo que todos estamos viviendo. Algunas cosas han sido positivas, como por ejemplo el que podemos estarnos contactando todo el país con estas herramientas del teletrabajo que estamos utilizando, pero otras no lo son tanto. Y entonces la idea de la sesión es reaccionar un poco sobre cómo potenciar el uso de esta herramienta, que lo que busca es llamar nuestra atención sobre algunas intervenciones que aparecen como especialmente más urgentes, ¿no?, en relación a los diversos derechos que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes. El derecho a la salud, y entonces cómo trabajar la prevención del contagio, las prácticas de vida saludables, cómo sostener una adecuada protección frente a otras enfermedades, ¿no?, a través de vacunas, cómo mantener el acceso a servicios especializados, ¿no?, para niños y adolescentes, ¿no?, sea por su perfil epidemiológico, por su discapacidad, ¿no?, y asegurar un adecuado funcionamiento de los centros de salud, tanto de salud física como salud mental, ¿no?, en este enfoque comunitario que se está planteando hoy día, ¿no? Y en ese contexto contar con los sistemas de apoyo necesarios, ¿no?, para poblaciones. Se han dado medidas, por ejemplo, respecto a los niñas, niños y adolescentes con autismo, que es muy importante. Parte del área de salud, que es parte de la preocupación, es la atención a las mujeres embarazadas. Estamos en un área nueva de temas de contagio, ¿no? Está el tema de educación. Estamos pasando de la educación presencial a la teleeducación. Cómo asegurar
que ese servicio llegue en esas condiciones. Todos estamos aprendiendo y ver cómo podemos hacer este proceso de la manera más adecuada y rápida. Cómo los contenidos pedagógicos incorporan el tema del COVID-19, ¿no? Y un área especial de preocupación, ¿no es cierto?, son los temas del cuidado, ¿no? Cuidado del hogar, pero cuidado de sus integrantes, ¿no? Y sus necesidades, las necesidades de recreación, por ejemplo, ¿no? De niñas, niños y adolescentes, ver cuál es la currícula con la que tenemos que trabajar de cara a este año y el futuro, y cómo podemos cerrar las brechas digitales que pueden ser una limitante para la calidad de los servicios educativos, ¿no? El tema de violencia, hemos visto que es un tema que crece, ¿no? Las estadísticas, revisábamos ahora en la mañana una primera conferencia sobre el tema con adultos mayores y veíamos que en este primer trimestre del año, que ya está afectado en parte por 15 días vinculados al mes de marzo, ¿no? Hay un incremento de los casos de violencia y entonces la preocupación es cómo también se previene situaciones de violencia que afecten a niñas, niños y adolescentes por el clima de ansiedad que se va generando en el hogar, ¿no? Cómo se tiene una crianza positiva, ¿no? Que son temas claves. Cómo también entre chicos y chicas se van desarrollando, ¿no? Nuevas prácticas, nuevos roles, una participación más equilibrada en las tareas del hogar y finalmente cómo evitamos esta violencia, ¿no? La violencia intergeneracional y lo que es la violencia de género que está a la base de la violencia intergeneracional. Está el tema de la participación. ¿Somos capaces de escuchar a nuestros hijos, los adultos o a nuestros nietos, ¿no? ¿Cómo generamos un mecanismo de diálogo y cómo somos capaces de recoger la voz de las chicas, los chicos que lideran las organizaciones de niños, niñas y adolescentes para ir conociendo sus problemas, ¿no? Y patrocinar mecanismos de diálogo dentro de la familia, pero también en el conjunto de la sociedad. Son parte de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se ponen en juego en este contexto y la pregunta entonces el tema con los miembros del panel es sus reacciones, sus sugerencias sobre cómo podemos ser más eficaces, ¿no? Simultáneamente en garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y enfrentar los impactos del coronavirus. Pero tú estás monitoreando la sesión, entonces te dejo para que des la palabra a nuestro panel de invitados, ¿no? Y podamos ir recogiendo sus puntos de vista. ¿Vero? Sí, sí, sí. Sí, Kiko, perdón, sino que cambié de conexión para poder comunicarnos mejor, porque creo que no me llegaban a escuchar. Le damos la palabra. Vero, ¿a quién le damos la palabra? ¿Empezamos con Cecilia? Iniciamos con Cecilia. ¿Cómo están? Sí. Hola, Ceci. Sí, yo voy a está subiendo a una persona para que firme una resolución. No sé si podríamos empezar con alguna otra persona. Por favor. Nunca he visto firmar una resolución a una viceministra, pero... Es que justo me acaban de avisar, entonces me disculpo. Si no, puedo hacer un alto apenas llegue, yo puedo empezar, si desean así también. Sí, por favor. ¿Sí? Tómalo como una conversación. Ya, está bien. Despacho, tranquilos. Estamos todos juntos Sí. en tu despacho. Bueno, voy a hacer el pare apenas me llamen. Sí, bueno, lógico. En realidad, frente lo que piden son reacciones. Nosotros, desde el Ministerio de la Mujer y en general, desde todo el Ejecutivo,
a partir de que empezamos a tener noticias de esta pandemia a nivel que afecta en realidad a todo el mundo, es una pandemia global, empezamos a desarrollar una serie de acciones que se ubican en 3 fases fundamentales, ¿no? El antes, ahora que estamos en el durante y previendo también la etapa posterior. En el antes iniciamos una serie de acciones para todo lo que es el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes que tenían que ver con ajustes a una serie de servicios públicos que vienen brindando en general, sobre todo los servicios de protección. Ajustes que tienen que ver con las unidades de protección especial, las UPEs, todo el mecanismo de acogimiento familiar para niños, niñas en desprotección. Y cuando hablo de desprotección, implican todos los factores, desde negligencia, abandono, violencia, etc. Los otros servicios que también fueron ajustados fue el de acogimiento familiar para ver cómo en una emergencia como esta debíamos de actuar también. Y los otros servicios en los cuales también hemos tomado medidas durante el antes han sido los servicios que institucionalizan a los niños, niñas y adolescentes, que son a partir de los centros de acogida residencial, que en total recuerden ustedes que tenemos cerca de 56 del INAVIF, pero también tenemos la supervisión y monitoreo de los centros de acogida residencial privados, que muchos de ellos son manejados por las sociedades de beneficencia, en otros casos son privados por ONGs, etc. Entonces, son un total de 245 centros de acogida residencial sobre el cual debíamos de ir recabando cuáles eran las necesidades, porque muchos de ellos son autosostenidos. Junto a ello, también una serie de acciones que fueron tomadas previas, que fue justamente evitar aquellos eventos públicos en los cuales podríamos exponer a los equipos y a la población que estuviese atendiendo. Es así que antes de la declaratoria de emergencia, desde el ministerio, desde el viceministerio sobre todo, se dieron disposiciones expresas de las actividades públicas ya no se realizarían. Entonces, eso implicó una serie de adecuaciones a nivel institucional importantes, porque ¿qué es lo que debíamos de garantizar durante todo este periodo? Uno, que los servicios de protección se mantengan. Ninguno debía de ser suspendido. Lo que sí se tenía que hacer son ajustes a la forma de funcionamiento. Y es así como en general todo el Ejecutivo se ha venido desarrollando. Una vez declarada ya la emergencia, ahí se han dado ya una serie también de acciones. Las 19 unidades de protección especial han estado funcionando al 100% a través de los equipos de atención urgente que justamente frente a los casos de desprotección actúan inmediatamente. Son un total de 229 casos de desprotección en los cuales nosotros hemos intervenido rápidamente. Y coincidentemente, si uno ve las cifras, por ejemplo, de cuáles son aquellas regiones en las cuales hay mayores casos de desprotección, coinciden con aquellas regiones donde hay mucha más, si ustedes quieren, desobediencia frente a las reglas de el quedarse en casa, de este aislamiento social tan importante que es para combatir esta pandemia. Por ejemplo, destacan Piura, donde se han dado 31 medidas de protección frente a casos de desprotección de niños, niñas, adolescentes. Está Loreto también, con 14, y Tumbes también con otro número de casos de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección. No todos los casos han sido institucionalizados, y después si quieren podemos revisar eso, pero en general a nivel nacional, en los 19 departamentos donde funcionan las unidades de protección especial, se ha estado trabajando de manera ardua y en total, como les señalo, se tienen 229 casos de atendidos por las unidades de protección especial.
También hemos tenido un trabajo muy intenso de asistencia técnica con los centros de acogida residencial, tanto públicos como privados, y también con las defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes. En total, se han dado dispositivos específicos para que los 6.497, al igual que en el caso de las personas adultas mayores, podamos establecer un cerco en el cual no existan estas visitas físicas de las personas a los centros de acogida residencial. Felizmente, hasta ahora no hemos tenido grandes incidentes respecto a niveles de contaminación que sí lo han tenido en el caso de algunos países como Europa o Estados Unidos. Ustedes verán que en los casos de niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados, no se han tenido incidencias. Y cuando se han tenido novedades o alertas desde los centros de acogida residencial privados, por ejemplo, sobre todo en el caso de adultos mayores y también en niños, inmediatamente se ha articulado con el Ministerio de Salud para que puedan hacer las evaluaciones inmediatas. Entonces, en verdad, hemos tratado justamente preservar esta población mucho más expuesta y vulnerable a estas situaciones. Hemos también, frente a ello, también hemos tenido que desarrollar toda una estrategia como para albergar a aquellos nuevos niños, niñas y adolescentes, y también personas adultas mayores que llegan al sistema de protección. No podíamos dar la posibilidad, si es que requerían ser institucionalizados, llevarlos a los centros de acogida residencial que ya estaban abiertas y funcionando, porque evidentemente no teníamos, no se hacían las pruebas, no sabíamos si es que esta persona podía ser portadora o no del coronavirus. Por eso se abrieron 2 centros de acogida residencial temporales, uno para niños, niñas y adolescentes que está funcionando y otro para personas adultas mayores. De esta manera también se garantiza el aislamiento y una vez que se mantiene ese aislamiento de esta población y se hacen los descartes, recién se puede ver la posibilidad de que vaya bajo el sistema de acogimiento familiar, sea con terceros o sea institucionalizada también el niño, niña y adolescente. En general, se ha brindado también una asistencia técnica a todos estos centros de acogida residencial como para que puedan enfrentar todo lo que es la pandemia del coronavirus. Hay todo un trabajo muy intenso y ahí la pregunta es cómo reaccionamos y qué sugerencias para tener una intervención eficaz. La articulación es clave. La unión, finalmente, eso es fundamental. Ese trabajo articulado, sea para los centros de acogida residencial, tanto públicos como privados, porque no todos son manejados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hay muchos que son manejados por gobiernos regionales o gobiernos locales, es fundamental. Y también entidades privadas. La articulación para nosotros ha sido clave, sobre todo también para saber cuáles son las necesidades que tienen. En el caso de Lima, por ejemplo, se han tenido muchas señales de alerta de que algunos centros de acogida residencial ya están llegando a su capacidad máxima como para seguir manteniéndose y ya no pueden seguir autososteniéndose. Ahí se han visto estrategias específicas de apoyo a estos centros de acogida residencial. Ese es un tema muy importante. La articulación también, ¿para qué? Para que las demunas sigan funcionando. Se ha venido brindando también una asistencia técnica y utilizando lo que tú has señalado, Fico. Esta pandemia nos ha empujado a utilizar a una velocidad impresionante las tecnologías de información. Se ha dado este tipo de reuniones desde el inicio con las defensorías municipales del niño, niña y adolescente. No todas, pero con la mayoría sí, donde se han dado consignas y realmente el trabajo de las defensorías municipales ha sido muy proactivo en todas las zonas donde hemos tenido un contacto directo. También la articulación fundamental con los chicos, chicas y adolescentes a través de la organización del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, que se ha mantenido vivo. Para ellos ha sido mucho más sencillo que para
algunas otras organizaciones, mantener este contacto a través de las videoconferencias. Ha sido mucho más fluido para los propios chicos, chicas, además que ya los teníamos desde hace mucho tiempo con ellos. Entonces, ellos también se han involucrado en este proceso y han elaborado también una serie de herramientas como para orientar a sus pares para enfrentar estas situaciones de violencia. O de desprotección que podrían darse dentro de los hogares. Otra forma de apoyo que nosotros hemos estado, otra estrategia muy grande, es toda la atención a través de, frente a necesidades concretas, porque hay que trabajar en varios canales de manera simultánea. El apoyo para la subsistencia que puedan tener, que puedan estar pasando algunas familias, y también un apoyo mucho más estratégico a partir de una gestión articulada y descentralizada con todos los gobiernos regionales y locales. Entonces, esa es otra forma también. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te escucho. Ya. Esa es otra forma de apoyo también que nosotros hemos estado teniendo. Entonces, se ha movido en varias líneas de trabajo que tiene que ver con el apoyo concreto, con el apoyo mucho más a nivel desde lo que es la rectoría y orientación a distintos actores, como los propios centros de acogida residencial, las defensorías municipales del niño, niña y adolescente, y también el apoyo a las propias organizaciones de los chicos, chicas y adolescentes en esta etapa. Y en ese sentido, las herramientas comunicacionales para nosotros han sido claves. Con el apoyo y la articulación, y ahí sí es importante señalarlo, de World Vision, por ejemplo, se han desarrollado una serie de herramientas y estrategias comunicativas para los chicos y chicas, y que puedan utilizar el tiempo que están pasando en casa de una manera mucho más óptima. Hemos lanzado una estrategia que se denomina Juguemos en Casa, que son un total de pastillas y juegos que puedan desarrollar los chicos y chicas en casa. Son en total 15 herramientas, 15 videos que se han pasado para que los chicos y chicas puedan justamente utilizar su tiempo de una manera adecuada. Pero además también se dan herramientas para el autocuidado frente al coronavirus, pero también para una convivencia pacífica dentro de esta lógica que tú señalabas de una crianza positiva al interior de la casa. Este enfoque, esta intervención no ha dejado de lado el enfoque de discapacidad, que para nosotros es fundamental. Uno de los temas más complicados que nosotros estamos identificando es cómo incorporamos también el enfoque de discapacidad en las distintas estrategias que nosotros estamos desarrollando desde el Ejecutivo y desde las distintas líneas, también desde la sociedad civil. Por eso, desde CONADIS, junto con UNICEF, hemos lanzado toda una campaña que se llama Paciencia y Amor para ganarle al coronavirus. Es una herramienta comunicacional que se ha lanzado con UNICEF, justamente en la línea de lo que tú señalabas, para dar pautas de crianza positiva a los chicos y chicas, donde efectivamente un aislamiento social puede conducir y conduce a situaciones de violencia. O también de desprotección y negligencia, que es otro de los temas que para nosotros es fundamental también. El otro tema que nosotros hemos lanzado es, junto con CONADIS, una campaña En Casa Yo, con el objetivo de desarrollar actividades lúdicas también, en la misma línea del trabajo con World Vision, pero dirigido específicamente a personas con discapacidad. Para que puedan, que las terapias que los niños, niñas y adolescentes, sea autismo, Down, las distintas formas de expresión de la discapacidad, puedan continuarse en casa. Entonces son pastillas que se están dando y que están llegando a las familias que tienen a un niño, niña o adolescente con discapacidad, y que justamente estas terapias no puedan ser cortadas.
Uno de los temas que también el ministerio ha estado con mucha fuerza trabajando son los permisos y salidas terapéuticas para los chicos y chicas que requieran, porque no todos los chicos y chicas con autismo requieren esta salida, sino aquellos que puedan tener una conducta de violencia hacia ellos mismos o su familia si es que no tienen estas salidas terapéuticas. Entonces, ese es un tema también que hemos incorporado dentro de las acciones que nosotros estamos desarrollando desde el propio ministerio. Entonces, en general, son muchas de las actividades que nosotros estamos desarrollando, pero hay una actividad también, una línea que nosotros hemos tratado de no descuidar, es la debida diligencia que debemos de tener con los propios equipos que están trabajando desde el ministerio. Son 19 servicios que tenemos, los centros de acogida residencial, y por lo tanto, normalmente siempre se piensa en esos servicios que están en la primera línea, que son de salud. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado con todo el equipo que está trabajando desde el Ministerio de Salud, hospitales, centros médicos, etcétera, que hacen ese control. Pero nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, trabajamos con poblaciones realmente vulnerables de personas que están en situación de calle y no sabemos quiénes están frente a nosotros. Todos nuestros equipos están expuestos a ello. Y tengo yo 19 unidades de protección especial. Tenemos un equipo que está trabajando con personas adultas mayores en situación, con experiencia de vida en calle también, o de desprotección, o de negligencia, o de violencia, al igual que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto hemos dado disposiciones expresas, uno, para el cuidado propio del personal, pero además que tengan equipos adecuados. Uno de los cuellos, al inicio de los cuellos de botella que tuvimos fue el hacerle las pruebas a el equipo que iba a entrar a los centros de acogida residencial, porque nos decían que tenían que presentar los síntomas. Pero ¿cómo nos vamos a arriesgar a introducir a un equipo que va a relevar, y eso lo hemos tenido desde la semana pasada, para que entre a un centro de acogida residencial cuando el equipo ha estado en cuarentena durante casi un mes? Pero ya están agotados, están cansados y necesitan el relevo necesario. Porque si no, también podemos tener el síndrome de agotamiento profesional de los propios equipos. Así es. Felizmente hemos logrado que se les hagan la prueba, no solamente de la prueba rápida, sino también el hisopado, y con un protocolo de aislamiento previo de todo este equipo antes de que entren a los centros de acogida residencial que están siendo manejados por el INAVIF. Esa misma recomendación se están dando para los privados y para los centros de acogida residencial públicos que están manejados por los gobiernos regionales y locales, y las beneficencias también. Entonces, en verdad, el trabajo que tenemos es bastante arduo. Junto con ello, también se nos ha encargado la distribución de una serie de kits alimentarios que fue impulsado desde PCM con las empresas privadas a través de Hombro a Hombro. En total hemos distribuido cerca de 15,000 kits alimentarios, dando prioridad a dos tipos de poblaciones, ¿no? A tres tipos: adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad, pero sobre todo personas con discapacidad. En total han sido 6,000 kits alimentarios o un poco más para personas con discapacidad, y el resto han sido distribuidos entre niños, niñas y adolescentes, sobre todo centros de acogida residencial privados que están pasando por una situación difícil, y también los centros de atención residencial para personas adultas mayores. Eso es un poco el panorama que estamos teniendo. Junto con ello estamos trabajando con esta mirada ya más de mediano y largo plazo. Estamos elaborando un decreto legislativo, uno que contempla medidas, tres decretos legislativos. Uno que incorpora medidas específicas para los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que se suma al decreto legislativo que está trabajando el equipo del Viceministerio de la Mujer, donde justamente se plantea que la intervención que realicen los operadores de justicia no solamente sea frente a la flagrancia de violencia. Hemos tenido casos en los cuales la Unidad de Protección Especial, que no entra dentro del sistema de administración de justicia, sino dentro del sistema de protección,
ha tenido que atender casos de adolescentes, ya madres de 17 años, que convivían con su pareja y que no han podido intervenir ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público, porque no se trataba de flagrancia, pero sí eran situaciones de violencia. Entonces, lo que estamos teniendo, nosotros desarrollamos todo el sistema de protección, pero finalmente esta adolescente está protegida, pero el agresor está libre, está en su casa, está bien. Entonces, no se está sancionando. Entonces, estamos planteando, al igual que creo que lo está haciendo la Defensoría del Pueblo, que los casos de niños, niñas y adolescentes tienen que intervenirse en todo tipo, sea flagrancia o no. Todos los casos de violencia son situaciones graves de vulneración y por lo tanto se tiene que intervenir. Creo que ese mismo criterio se debe de aplicar también para personas adultas mayores que sufren distintos tipos de violencia patrimonial, abandono, etcétera, por parte de sus familiares, y que eso los pone en una situación de doble o triple desprotección. Eso en términos de decretos legislativos. También hay decretos legislativos en el marco del COVID para personas con discapacidad y personas adultas mayores que van en la línea de establecer mecanismos y medidas concretas frente a esta emergencia, porque el marco de delegación de facultades que nos han dado es básicamente en el marco de la emergencia sanitaria. También estamos viendo ya todo lo que va a ser el trabajo remoto, pero el aprendizaje mayor que tenemos nosotros es que la clave del éxito para esto tiene que ser articulación y articulación. Hasta ahora hemos mantenido todavía controlada, gracias a Dios, y gracias al esfuerzo de muchos actores, no es solamente el ministerio, es todos los actores, para que pueda controlarse y no tengamos incidentes a nivel de los centros de acogida residencial, que era una de las grandes preocupaciones que teníamos nosotros. Y tampoco hemos tenido incidentes grandes a nivel de nuestros propios equipos. Han dado algunos positivos, sí, e inmediatamente nosotros hemos intervenido de acuerdo a los protocolos que establece el Ministerio de Salud para que estas personas entren en la cuarentena y puedan ser abordados y ser tratados de una manera adecuada. Eso es lo que podría señalar por el momento como reacciones a lo que sea a la introducción que has hecho tú, Fico. Gracias, señora viceministra. Fico, pasaríamos con la intervención de la viceministra Patricia Andrade, pero me parece que tenía algunos inconvenientes de conexión. Sí, quizás. Entonces, sí, si es que no es posible conectarse, nos indicaron. Hay una persona del equipo de Patricia que está en la sala. ¿Ya? Es María Elena del gabinete de asesores. Sí, ¿qué asesora del tal? despacho viceministerial, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todas, con todos. Lamentablemente, Fico, Cecilia, ¿cómo están? Lamentablemente, la viceministra ha tenido dificultades para conectarse, no sabe bien qué está pasando. Me ha pedido, por favor, que intervenga al respecto. Bueno, creo que ya hemos compartido otra reunión en donde se ha explicado largamente lo que está haciendo el Ministerio de Educación en este contexto, especialmente centrado fundamentalmente en la estrategia Aprendo en Casa, que como se sabe está dirigida tanto a la educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, como a la educación especial, porque se están adecuando los instrumentos de la básica regular a población con algún tipo de discapacidad, sea intelectual, física, auditiva, etc. Pero también la educación básica alternativa, que está dirigido a adultos que no lograron terminar su educación básica, así como también a poblaciones indígenas. Como ustedes saben, se están haciendo programas vía televisión, radio e internet en distintas lenguas originarias. Si no me equivoco, son 9 lenguas originarias, ¿no? También hemos hecho todo un esfuerzo para comunicarnos, para establecer un vínculo con los docentes y orientarlos sobre la función, el rol que deben cumplir en esta estrategia,
pero también, digamos, para darles soporte a las infinitas preguntas que tienen, porque este es un tema nuevo para todos, obviamente. Entonces hemos instalado un call center al que los docentes pueden llamar y nosotros nos preocupamos por atender, orientar, incluso contener, porque, digamos, los docentes, como muchas otras personas, están en situaciones complejas, familiares, además de tener que cumplir con su trabajo, obviamente. También hay orientaciones para directivos, para los especialistas de las DRE y la SUGEL, y también estamos a través de la Oficina de Seguimiento y Evaluación, la OCE, estamos haciendo un seguimiento a la aplicación de la estrategia Aprendo en Casa a través de encuestas vía telefónica a muestras representativas de docentes y de directivos. Próximamente entiendo que también será a familias. Entonces, lo que quiero decir es que la estrategia Aprendo en Casa no se limita solamente a la atención a los estudiantes, sean estos de a través de distintas modalidades, sino también a docentes directivos, es decir, a todos los actores educativos involucrados en este enorme esfuerzo. De eso hemos conversado en la oportunidad anterior. Patricia me pidió, por favor, si podía comentar con ustedes justamente los comentarios que tenemos a las recomendaciones para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No sé si este es el momento, Fico, o Sí. eso amerita una segunda ronda. De una vez se hace. Corto, directo al grano, sí, pedagógico. Perfecto. Entonces, mi comentario, digamos, tiene tres partes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Unos comentarios muy generales, unos específicos al tema de educación y unos específicos de forma, digamos, que eso se los puedo pasar por Sí, de el acuerdo. chat y ya está. Pero en términos generales, cuando leo las recomendaciones, no tengo muy claro, y sería muy útil, por lo menos sugiero, que se clarifique a quién están dirigidas estas recomendaciones. Cuando en las primeras láminas, en los títulos, digamos, de las láminas, se pone salud, se pone educación, no me queda claro si ese salud, educación, se está haciendo referencia a los derechos de los niños, a la salud, a la educación, o si se está haciendo referencia a los sectores. Porque cuando se ven las estrategias, cuando se ven las recomendaciones, parece que estuviera dirigido a los sectores. Entonces, la pregunta más gruesa es, ¿a quién están dirigidas estas recomendaciones? ¿A las familias para que conozcan cuáles son los derechos de las niñas, niños o adolescentes en este contexto de coronavirus? ¿O a los sectores para que garanticen estos derechos a las familias y los niños, ¿no? Entonces, sugiero precisar eso. Okay. En segundo lugar, digamos, varía, ¿no? Conforme se van leyendo las láminas, varía la percepción respecto a si son recomendaciones para ser aplicadas durante la etapa de cuarentena o si son recomendaciones para aplicar post-cuarentena o en ambos momentos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en algún momento se menciona la necesidad de que y acá estoy buscando en específico, se propone propiciar el diálogo en la familia, centros de acogida residencial, centros juveniles o instituciones educativas. Entonces, obviamente en una etapa no presencial no es posible fomentar el diálogo al interior de las instituciones educativas porque estas no están funcionando, ¿no es cierto? Entonces, de repente, en vez de decir instituciones educativas, podríamos decir fomentar el diálogo entre los estudiantes o entre los estudiantes y los docentes, y de hecho, eso estamos haciendo en la estrategia Aprendo en Casa, pero también estamos promoviendo la formación de redes de docentes para que digamos, de forma colaborativa se ayuden mutuamente a enfrentar mejor esta situación, tanto en términos pedagógicos como propiamente personales, pero también inmediatamente, eso fue una gran sorpresa, inmediatamente salió Aprendo en Casa, se generaron por iniciativa propia redes entre chicos, entre estudiantes. Entonces están haciendo trabajos colaborativos entre ellos súper interesantes. Entonces, perfecto, fomentemos que eso ocurra, ¿no? Entonces, ese es un segundo comentario general.
y me voy a los temas relativos a educación. En tanto que estas son recomendaciones para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, me permito sugerir, apelando a algunos artículos del Código de los Niños y Adolescentes, algunas otras recomendaciones. Por ejemplo, en el artículo 14 del Código se habla sobre el derecho a la educación, cultura y recreación. Y ahí se dice, ¿no es cierto?, que ningún niño o adolescente debe ser discriminado por su condición de discapacidad. Y también se habla de la niña o adolescente embarazada o madre que no debe ser impedida de iniciar o proseguir sus estudios, ¿no es cierto? Entonces, ¿me estoy dejando escuchar? ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, si bien en la segunda lámina de las recomendaciones aparece la imagen de un adolescente con discapacidad motora, también en la lámina 4, ambas referidas a educación, no se hace mención al derecho de los niños que tienen algún tipo de discapacidad al acceso a la educación remoto o presencial. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo, no digo que no lo estemos haciendo, sí lo estamos, como digo, adecuando todas las herramientas de Aprendo en Casa dirigida a educación básica regular, las estamos adecuando para niños con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, dependiendo a quién esté dirigida estas recomendaciones, creo que sería interesante, digamos, promover que las familias, digamos, apoyen a estos niños para que tengan acceso a Aprendo en Casa, o en general la educación remota, ¿no? Lo mismo en el caso de las adolescentes que están embarazadas o que son madres, porque habitualmente, digamos, no solamente desde la escuela, lamentablemente muchas veces se les cierra la puerta, sino también desde el lado de los padres y madres de familia, que dicen, bueno, ya tú para qué vas a estudiar. Entonces, de repente, también una recomendación dirigida a los padres y madres de familia que promuevan que sus hijas, madres embarazadas, digamos, adolescentes, también tengan acceso a la educación a través de Aprendo en Casa. Y creo que coincidimos con varios creo que coincidimos con varios de tus comentarios en el sentido, efectivamente, de que en parte algunas de las cosas fueron hechas antes de que se anunciara que iba a haber la teleeducación realmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Y algunas de las imágenes no quieren discriminar, sino más bien mostrar situaciones de estrategias de inclusión, ¿no? En ese sentido, digamos, agradeciendo tus comentarios en esa perspectiva, ¿no? Bueno, sí, perdón. ok. No, está bien. Yo doy mis comentarios, Sí, por favor. y podemos conversarlos, digamos. Sí. Luego, en el artículo 15, ¿no es cierto?, que es el derecho a la educación básica, se dice que se hace mención también al respeto a los padres, a la identidad cultural, al idioma, a los valores de pueblos y culturas distintas, ¿no? Entonces, me imagino que también podría ser interesante una recomendación al respecto, ¿no? O sea, el problema es que cuando no se hace, yo entiendo tu posición respecto a los niños de educación básica especial, pero también es cierto que cuando no se hace evidente, se invisibiliza. Entonces, por ejemplo, una recomendación dirigida a niños, niñas, adolescentes de pueblos indígenas, para que haya una preocupación especial por atender estas poblaciones vulnerables, me parece que sería interesante, ¿no? Finalmente, en el artículo 18, se hace alusión a la protección por los directores de los centros educativos, ¿no? Y en el acápita A se habla de maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso, violencia sexual, etc. Y ahí creo que justamente por la naturaleza de la estrategia Aprendo en Casa, los chicos están conectadísimos, digamos, a Internet. Y ahí creo que sería bien interesante una recomendación dirigida a docentes, a directores, pero también a los padres y madres de familia, tutores, en fin,
relativa a la prevención del bullying cibernético, ¿no? Que creo que es una cosa que está, a la que están expuestos de mayor forma, digamos, en mayor intensidad, ahora que los chicos están en una situación de mayor tiempo vinculado al Internet. Esos son mis comentarios generales. Los específicos los paso ya en términos de forma, se los paso por el WhatsApp, no por el chat. Oye, de verdad, muchas gracias por tus comentarios. Quizás una cosa que me ha faltado señalar para conocimiento de todos, ¿no? Es que el texto tiene una presentación electrónica que está incluyendo el tema de accesibilidad para personas con discapacidad. Justamente hemos terminado de revisar el material con los colegas de los grupos de gestión inclusiva de riesgos que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad, y quería aprovechar para compartir eso con ustedes, ¿no? Hay una versión del texto que es accesible ya para personas con discapacidad visual, ¿no? Y auditiva, ¿no? Visual, que son las herramientas con las que vamos avanzando. Yo no sé, Flavio, si podemos cederte en el uso de la palabra, porque Mari Carmen está como a dos caballos. En parte está como alta autoridad, pero en parte es miembro del colectivo. Entonces, Flavio, quizás arrancamos con tus reacciones, tus comentarios, y le pedimos más bien a Mari Carmen que cierre esta vuelta. Bueno, muchas gracias, Federico. Saludar también a todos los que están en la mesa directiva. Efectivamente, bueno, de tiempo, por supuesto, después de esta emergencia, reunirnos y también vernos a través, por lo menos, vía Skype. Bueno, en realidad, el tema de la educación y sobre todo el problema de los niños y adolescentes es un problema de preocupación y urgente y también diario de todas las autoridades locales, ¿no? De los gobiernos locales. Desde que, por ejemplo, en la región Puno y en muchas regiones con mayor trascendencia, en aquellas regiones donde hay las actividades mineras informales, es donde se ha presentado con mayor frecuencia, todo es de que hay bastante consumo de bebidas alcohólicas y consecuentemente esto trae, digamos, problemas en el hogar, ¿no? Quizás estos días haya reducido, pero no, digamos, en gran número. Al menos en la región Puno debo decir que como hay todo el tema de control de las tiendas, ha pasado a manos de los gobiernos locales, la policía, el ejército, han disminuido definitivamente, pero nos preocupa en adelante, ¿no? Y el trabajo que venimos planeando creo que es para futuro. En temas de educación, lo que ha sustentado también la asesora, despacho viceministerial, efectivamente yo quisiera decir lo siguiente. Si bien es cierto, en este momento hay, digamos, educación virtual que se está dando a través de medios de comunicación televisivos, por ejemplo, un ejemplo que me decía, ¿no? Un profesor o un padre de familia, miren este objeto, ¿no? Así es el mensaje que da, lo que es de aquellos niños que solo están escuchando por radio, ¿no? ¿Qué objeto van a mirar? Yo creo que en esa parte se debe, digamos, diferenciar. Otro mensaje, digamos, de aquellos que van a escuchar o van a ver directamente los medios televisivos, y otro directamente para aquellos que van a escuchar a través de únicamente por radios, ¿no? Porque en las regiones bueno, donde tenemos mayor espacio rural, lamentablemente el acceso es a través de medios de comunicación. Y créanme que también los horarios, ¿no? Por ejemplo, en horas de la mañana, los niños quizás podrían atender porque a esa hora de las 9, 10, hasta las 12, papá, mamá o los hermanos están dedicándose a la chacra, ¿no? A la actividad agrícola. Entonces, no van a poner tiempo como, sí, pues en una escuela, en una aula lo ponen con sus profesores. Entonces, hay varios puntos que tendríamos que analizar definitivamente para cada realidad también es distinto, ¿no? Y hemos visto también como autoridades de que pues hay bastante preocupación, que hay docentes también, que algunos ponen, digamos, empeño, ¿no? Para que sus alumnos aprendan, están articulando la forma con los APAFAS, como los niños y niñas deben tener acceso, pero
hay muchos docentes también siguen en vacaciones, ¿no? Han olvidado de lado y la queja es de que nadie, pues, finalmente se está preocupando. Entonces, hay en cierta forma una desinformación, no está llegando al 100% de todos, ¿no? Nos preocupa por este tema de la pandemia, pareciera con todo lo que he escuchado, de que durante todo el año no vamos a tener clases presenciales. Entonces, si eso fuera así, yo creo que ya tenemos que arrancar los gobiernos locales e incentivar de cómo realmente van a ser, digamos, todas las labores a nivel de niños y niñas en las instituciones educativas. El tema de la reducción de la violencia a los niños y niñas, a los adolescentes, creo que este es un trabajo multisectorial que tenemos que asumir. Nosotros, los gobiernos locales, efectivamente tenemos nuestras comunas, ¿no? Que son las defensorías municipales, en las que atendemos casos, digamos, de violencia familiar, maltrato físico de niños y niñas, de mamás, adolescentes sobre todo. Sin embargo, es insuficiente porque no tenemos, por ejemplo, en varias provincias, lo que son centros de salud mental. Necesariamente mamá maltratada, niño o niña maltratada, necesita un aislamiento en su propio hogar, porque el papá a cada momento llega en estado de ebriedad y toda la bulla que se arma. Entonces requieren, digamos, como ustedes decían, el centro de acogida residencial, ¿no? O que más antes se llamaba también centro de refugio. Entonces, si aislamos, podemos tener, pero necesitamos una intervención de especialistas, psiquiatras, psicólogos, médicos, que sean de atención inmediata. Imagínense, lo pongo un caso ejemplo, la provincia de Zángaro, ¿no? En este momento no tenemos médico legista, ¿no? Solamente están trabajando los médicos en los hospitales. Entonces, hay un gravísimo problema, por lo menos para poder, digamos, inmediatamente emitir su certificado médico, reconocimiento médico legal, aquellas mamás que han sufrido maltrato. Entonces, hay un montón de, en realidad, de necesidades de poder implementar y nosotros como REMUR, que estamos en contacto con, bueno, alcaldes de todo el Perú, de gobiernos locales de carácter, bueno, provinciales, distritales, podemos también articular y de repente hacer, pues, ¿no? Una réplica con muchos alcaldes de los instructivos o las medidas que podría emitir MIDIS, porque creo que hemos empezado trabajando y vuestro compromiso es trabajar de manera articulada. Es entendernos siempre predispuestos, ¿no? A través de Javier, que es nuestro secretario técnico, si bien es cierto que, bueno, presidente está en Cajamarca, yo como vicepresidente de la región Puno, pero a pesar de todo este pandemia que estamos bien ocupados, igual estamos siempre predispuestos a atender y a seguir trabajando, buscando siempre el amparo de nuestros más desprotegidos. Vemos así los niños y niñas, los adolescentes, las mamás maltratadas, y en realidad sería muy bueno, Federico, que se pueda impulsar, por ejemplo, en las provincias, esto de pues, centros de salud mental. Por ejemplo, para Zángaro, ya salió una resolución ministerial, pero sin embargo no se ha implementado todavía, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, por ejemplo, ya hemos asignado, no solo yo, sino varias provincias, los alcaldes provinciales, hemos designado inclusive a la infraestructura necesaria. Pero hasta ahorita, pues, no, todavía no se ha hecho realidad su instalación. ¿Ves? Por este tema de la pandemia, en un futuro creo que ya debemos esperar. Que no va a haber otra persona de poder curar aquel maltrato que ha recibido un niño o niña, más que los especialistas llamados, ¿no? Eso sería mi participación al respecto. Muchas gracias, Flavio. Vamos incorporando elementos, roles y cómo desde diversos espacios podemos ir colaborando para mejorar la calidad de vida de nuestras niñas y niños y en general de toda la comunidad. Mari Carmen, tengo una imagen congelada de ti, pero ahora ya te veo activa. Te dejamos en ese doble rol y esa doble mirada que tienes desde el sector público y desde sociedad civil, ¿no? Bueno, Tienes la palabra. Ante todo, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con tanta gente que representa regiones, que representa gobiernos locales, que representa gobiernos regionales. Realmente para mí es un honor. Tuve la suerte de presentar esta experiencia de la Mesa de Lucha contra la Pobreza en el 2016 en el Congreso Mundial de Pediatría Social y realmente fue revelador. Ningún otro país tenía una cosa así. Así que yo creo que debería comenzar diciendo este
documento es un documento que ha sido elaborado por 27 instituciones. Digamos, es un documento que ha sido elaborado pensando prioritariamente en proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y yo creo que ese es el primer punto. Y en ese primer punto yo quiero recordarles lo que los comentarios últimos para el Comité de los Derechos del Niño, que salieron en febrero del 2020. Nuestros niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos, deben ser educados, deben ser saludables, deben ser tratados justamente. Y ahí me acuerdo mucho del buen trato de Verónica, que siempre nos repite eso. Y por último, deben ser escuchados. Entonces, pensando en eso como una sombrilla a todo lo que se ha puesto, es que se ha tratado de diferenciar sectores, ¿no? Y tratar de dar recomendaciones. Pero yo quiero que quede claro en todos nosotros que todos somos responsables de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto no es una cosa sectorial, ¿no? Por ejemplo, Cecilia ha hablado mucho de todo lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer y definitivamente articulado con el Ministerio de Salud, ¿no? Y así estamos todos. Entonces, yo lo que se me encargó a mí fue mirar las recomendaciones que pasaban en salud y decir algunos comentarios, ¿qué es lo que voy a hacer? Comentarios desde dónde. Soy pediatra, he sido viceministra de Salud Pública, soy parte de la Sociedad Peruana de Pediatría, soy parte de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, y bueno, acabo de entrar a Loras CONU como secretaria ejecutiva. Y he sido pediatra viendo niños, no sé, 35, 38 años, ya perdí la cuenta. Entonces, algunos comentarios. Primero hablan de fomentar la prevención del contagio y prácticas de vida saludable. Eso nos toca a todos. Esto no es para niños, esto no es para gobierno local, esto es para todos. Todos tenemos que seguir quedándonos en casa si tenemos que hacerlo, salir solo uno, y no salir toda la familia, entender que tenemos que toser y estornudar en el codo, entender que tiene que haber distanciamiento social y entender que debe haber higiene y todo lo que se puede hacer en nuestros hogares. ¿De quién depende eso prioritariamente? Señores, en primer lugar de los padres y de las personas que tienen una relación afectiva con los niños. El siguiente tema es asegurar el acceso de vacunas y prevención de enfermedades. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué ha dicho? Señores, estamos en una pandemia. ¿Qué tenemos que priorizar? Que todo recién nacido salga con sus vacunas, que es lo que se está haciendo. Que se ponga influenza y neumococo a los que tienen mayores de vulnerabilidad, que es lo que se está haciendo. Se va a reconsiderar, digamos, las vacunas, va a haber una nueva, digamos, va a tratarse de que no haya mucha gente yéndose a vacunar, todo va a ser con citas y se va a comenzar nuevamente en los momentos que se indiquen, ¿no? Eso es en cuanto a vacunas. En cuanto a garantizar la alimentación y de vacunas, tuvimos una reunión muy importante antes de la cuarentena FICO, estuvimos en una reunión muy importante en inmunizaciones, y también nosotros invitamos todos los días en pediatría social, en la Sociedad Peruana de Pediatría, entran ustedes a YouTube y tenemos un montón de charlas y les cuento, la charla con más gente ha sido la charla de vacunas. En lo que se dice, en muchas palabras, lo que acabo de decir. El otro tema es garantizar la alimentación, nutrición y salud. Definitivamente, esta pandemia está marcando un antes y un después. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Las cosas van a ser diferentes después, pero sí tenemos que asegurar que llegue todo lo que viene a ser atención, salud y nutrición a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Acabo de hablar con el ministerio y sí, crecimiento y desarrollo en este momento no se está haciendo, pero se va a hacer progresivamente, tomando todas las medidas para el distanciamiento con citas y se va a priorizar a los niños menores de 1 año. El otro tema que hoy día en la tarde lo vamos a... ¿Se congeló la imagen? ¿Aló? Sí, parece que se le ha... Mari Carmen, parece que se ha congelado. Se ha congelado, sí. De cobertura. Sí. Puede ser la señal. Sí. A ver, voy a llamarla, voy a comunicarme con ella por interno, Fico. Claro. No sé si podemos ir de repente... Quizás lo que podemos empezar es a ir recogiendo... Ahí está Mari Carmen. El micro. Ya. Tu micro, Mari Carmen. Tu micro. Escríbele. Ya. Otro tema, bueno, no sé si me escucharon lo de crecimiento y desarrollo. El otro Ahí tema estaba. es la atención de servicios. Sí. Crecimiento y desarrollo se va a reiniciar y definitivamente la prioridad va a ser menos de 1 año y va a ser paulatino y con distanciamiento. Eso está así. En Listo. cuanto a atención especializada y oportuna de embarazadas, tuvimos una reunión, creo que ayer, ¿no? Ayer, No sé si efectivamente. ayer, antier, claro, se ha conversado largamente acerca de cómo va a ser la atención. Lo que tenemos que, digamos, priorizar son las adolescentes y las mujeres con alta morbilidad, porque en este momento estamos en plena pandemia. Otro tema importante también que se tocó fue lo de los centros de salud mental comunitaria, que también el alcalde de Azángaro ha tocado, pero sí, digamos, hay centros de salud, no necesariamente están todas las personas, pero sí necesitamos de una manera rápida, y lo están haciendo también con Carla, es apoyar a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros cuidadores, para que definitivamente den lo mejor de sí en el trato con los niños. Los niños deben tener un momento de juego. Los niños deben tener un sitio separadito, aunque sea una mesita, para conectarse con el aprende. Los niños no pueden ser violentados. Los niños, en otras palabras, la salud mental comienza en casa. Entonces tenemos que dar las indicaciones, conversar con los padres. Hay líneas abiertas para llamar. A mí me llama mucha gente para poder apoyar en esto, porque esto no es fácil. Estar en cuarentena no es fácil para nadie. Por otro lado, asegurar la continuidad de los tratamientos a personas con enfermedades crónicas, que yo creo que eso es sumamente importante. ¿De qué estábamos hablando? Que los niños y adolescentes que están en hemodiálisis sigan con su hemodiálisis. Que los niños y adolescentes que están con leucemia sigan con su quimioterapia. Que los niños y adolescentes que tienen enfermedades autoinmunes reciban su tratamiento. Y se está haciendo muchas cosas para lograr eso, porque necesitamos atender a todos los niños. Yo quiero no extenderme más y terminar diciendo de que, vuelvo a repetir, esta recomendación es una esperanza, digamos, es no esperanza, es un instrumento que se puede usar para poder ayudar a que se garanticen los derechos. Pero vuelvo a repetir, esto no es cuestión de un sector, esto no es cuestión de una autoridad, esto es cuestión de todos. Tenemos que tener un trabajo articulado, multinivel,
y también interdisciplinario. Y no dejemos de lado a los padres y madres de familia, que realmente son los primeros cuidadores de los niños, niñas y adolescentes. Ok. Muchas gracias, Mari Carmen. Creo que hemos completado esta primera rueda con estas miradas respecto de los desafíos que nos está planteando la pandemia y en términos de cómo como sociedad, quisiera recoger esa dimensión, asumimos los derechos de las niñas y adolescentes, ¿no? En su integralidad y en su especificidad, para desde nuestra cercanía, desde nuestro rol, de nuestro vínculo con ellas, con ellos, ¿no? Podemos cumplir o contribuir con la parte que nos toca. Abriríamos, creo que hay varias preguntas o comentarios en el chat, entonces, Vero, no sé si has podido seguir los comentarios en el chat, o si hay pedidos de palabra con la manito levantada, entonces te dejo en esta parte de la sesión. Adelante, Sí, Vero. sí, sí. Hay varias preguntas, ¿no? Algunas que están dirigidas para el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y poblaciones vulnerables, ¿no? Hay preguntas también para educación, ¿no? Que son básicamente los primeros bloques que tenemos, y hay dos pedidos de palabra, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, no sé si podemos, de repente puedo leerles las preguntas que están seleccionadas a fin de que nuestros invitados puedan de repente tomar nota, ¿no? Y ahí avanzamos con las dos primeras intervenciones, ¿no? Esa sería, me parece, como que una primera ronda, si estás de acuerdo, Fico. Y hay que ir calculando nuestro tiempo porque sí. el discurso del presidente puede estar empezando en una media hora, calculamos, ¿no? Listo, Vero. Exacto. Entonces, bueno, para el Ministerio de la Mujer, ¿no? Preguntan qué estrategias se está implementando para cuidar a los cuidadores de los CAR, ¿no? Y CARE, donde las relaciones interpersonales y tutoras y albergadas requieren soporte, ¿no? Es una de las preguntas. Otra que es más como un comentario, pero se lo voy a dejar a la intervención de Rafael Casas, ¿no? Que ha pedido la palabra también, ¿no? Esa sería una de las primeras, ¿no? Ahí tiene acá algo complementario, ¿no? Existen muchas casas de acogida que no están registradas en el MIM de INAVIF, o INAVIF, que se autosostenían con negocios de artesanía, restaurantes o kioscos escolares, ¿no? Que no están recibiendo apoyo del Estado y se están exponiendo a que las albergadas retornen a los lugares de violencia. ¿Qué procedimiento deben cumplir para tener acceso a los programas sociales, ¿no? Eso es para el MIMP. Y para educación hay una pregunta desde Loreto, ¿no? Dice, los derechos de los niños y niñas rurales aún están siendo vulnerables, ¿no? O sea, bueno, porque aún ellos no pueden acceder a la estrategia Aprendo en Casa porque no tienen servicios de internet, radio y TV, ¿no? Más que un comentario, bueno. De Puno, buenos días. ¿Qué estrategia se piensa implementar para los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales donde no se accede a la educación remota, ¿no? La otra pregunta para la representante del Minedu desde Loreto, dicen, ¿se tiene conocimiento de algunas medidas que implementan las diferentes direcciones regionales de educación para el desarrollo de la educación remota alterna en zonas rurales? Como es el caso de Loreto, donde no se cuenta con internet, radio y luz, que en el mejor de los casos solo servicio se tiene con motor de 6 a 11, ¿no? de la noche. Y finalmente, ¿cómo generar entre los educadores, que si bien lo académico es importante en este contexto, la situación socioemocional de los niños y niñas también es prioridad, ¿no? ¿Cuál es el tipo de acompañamiento docente que se debe plantear, sabiendo que los números de violencia en el hogar se incrementan con el confinamiento, ¿no? Son las primeras preguntas que se han realizado y hay dos pedidos de palabra, ¿no? Propongo que
se den estas Recojamos dos esos intervenciones. Sí, Sí, Rafael y Casas cerramos de acá la Aldeas lista porque si Infantiles no... Sí, y continúa Jorge de la Mesa de Ucayali. ok, listo. Adelante, Entonces, Rafael. Rafael. Rafael, ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí está. ahora sí, listo. Sí, Disculpen, Rafael. justo está que entra llamada y estoy que les corto para poder conversar. Minuto y medio, Rafa. Sí, rápidamente, me parece importante lo que ha mencionado muy bien la viceministra. Sé que hay avances que se están trabajando y tenemos coordinaciones justo con los equipos técnicos de la dirección. Rápidamente, simplemente alcanzar algunos puntos porque también participamos de la red de CARS de Lima y Callao y hay varios pedidos justamente de ellos que les hago alcanzar, ¿no? Es importante que desde el ministerio, como algunas recomendaciones, también se pueda coordinar con la REMURPE, de repente, aprovechando que también está el representante, a fin de que puedan también brindar atención a los CAR en las regiones, ¿no? Muchos de los CAR privados saben muy bien que dependen de financiamiento externo o donaciones, y este contexto obviamente ha reducido muchísimo ese tipo de acciones. Entonces no tienen las condiciones para poder hacer compras adicionales como para brindar atención. Entonces aquí lo que se sugiere como una sugerencia obviamente de gestión, que no, la intervención y el apoyo del MIN no solamente sea a los CAR del INAVIF, porque tienen su presupuesto 117, sino que también se extienda a todos los CAR públicos y privados, ¿no? También hay que tener en cuenta de que las familias que requieren el trabajo de reintegro con los niños, muchos de ellos lamentablemente no han sido beneficiarios del bono 380 y tampoco de la canasta básica familiar. Entonces sí sería bueno hacer un cruce de datos, de información con las que se trabajan y poder ver estrategias de cómo apoyar a estas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen justamente niños y niñas que están en situación de riesgo de desprotección, tanto por las DEMUNAS como por las mismas UPEs, ¿no? Y bueno, simplemente creo que un último punto que es clave también ahí sería importante ver cómo articular esfuerzos con otras organizaciones. Entiendo de que hay instituciones privadas que están brindando apoyo económico a familias, tanto peruanas como venezolanas, está World Vision, está Plan Internacional, está Save the Children, ¿no? Aldeas también está haciendo algunos aportes, pero a veces es importante articular el trabajo para que no se pueda duplicar, pero sobre todo reducir barreras administrativas que muchas veces pasan por los bancos, y ahí sería clave también contar con el apoyo del ministerio para potenciar lo que ya... ¿Aló? Rafael, ¿te perdiste? Parece que se le cortó. No, No, alguien lo está llamando. Así sí. Y se le ha cortado el audio. Así es, así es. Bueno, hasta ¿Seguimos? Ahí está. Ahí está, Rafael. ¿Sí? Termina. Sí, ya es mi último. Está evidenciando de que se requiere hacer reformas integrales y es un punto para poder conversarlo en la siguiente etapa post-COVID. Ya. Ahí me quedo. Listo, muchas gracias. ¿Con quién seguimos? Jorge Guevara de Ucayali, de la Mesa de Ucayali. Bien, gracias. Bueno, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? El Estado debe proteger, respetar y garantizar los derechos, sobre todo los temas importantes de la salud, la alimentación, ¿no? Entonces, en Ucayali ya tenemos 3 casos de niños con coronavirus y también 7 adultos mayores, ¿no? De los 48 que tenemos actualmente. Entonces, ahí quisiera hacer la primera pregunta a las instituciones, cómo están articulando, están haciendo seguimiento a estos niños, niñas, ¿no? Y a las poblaciones vulnerables y qué atenciones se le está dando, ¿no? De parte de las instituciones. También el otro tema es de la educación. En Ucayali tenemos más de 15 lenguas indígenas, Ashanincas, Mashiguenga, Shipibos, Conibos, Julinas, y en algunos lugares de estos de la selva no tienen radio, ni televisión, ni internet. Entonces, ¿cuál es la estrategia que están aplicando o que van a tener para poder dar una educación alternativa a distancia, ¿no? Tal vez con materiales autodidácticos, seleccionados por expertos, ¿no? Para poder llegar a estas zonas alejadas donde no hay internet, no hay radio, Caso Conta, por ejemplo, Purús,
no tienen radio ni televisión, y un pedido que hacían hace 2 años era el internet en Conta de Purús. Y así en Cepagua, en otros sitios que son muy alejados, ¿no? por el río de Alto Ucayali también. Entonces, ahí, ¿qué estrategia se está usando? Luego tenemos el tema de las canastas. Las canastas, muchas a la Remurpe, por ejemplo, la consulta es cómo es de que, por ejemplo, Iparía les han dado 200.000, pero ahí sí alcanza para todos, ¿no? Sin embargo, el alcalde ha decidido de darle solamente a las personas que no han recibido la pensión 65, que no han recibido el bono, ¿no? De los 380, entonces, pero si alcanza para todos, ¿por qué no se le da a todos? Es muy diferente acá en Caillería, que son el mismo monto, 200.000 soles, pero que son bastantes, ¿no? Entonces, ahí tal vez qué estrategias están usando para poder dar eficientemente, con eficacia, y llegar a los servicios del Estado. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y pasamos a los comentarios y a las reacciones de nuestros invitados, ¿no? Sí, yo creo que una primera ronda, ¿no? Porque luego tengo otro bloque de preguntas que ya están pidiendo. Sí, ya estamos con el borde de la hora. Cecilia. Sí, hay varias preguntas. Bueno, en primer lugar agradezco a todos las preguntas, y es un espacio sumamente importante que nos ayuda justamente a esta articulación que tanto estamos señalando que era necesario, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Creo que en una lógica de gestión descentralizada tenemos que, y además participativa, es clave que todos los actores se involucren, incluidas ese primer espacio de socialización que son las familias. De hecho, solamente así, logrando cambiar esa lógica de pensar no solamente una lógica individual, sino también colectiva, vamos a poder salir adelante. Entonces, las preguntas que nos han hecho son varias, voy a tratar de agruparlas. Respecto a los sistemas de cuidado alternativo para niños, niñas y adolescentes, ahí, como ustedes saben, estamos trabajando desde esta lógica de desinstitucionalizar, tratar de restituir el derecho de vivir en familia que tienen los niños, niñas y adolescentes. Desde este año hemos empezado a trabajar por fortalecer todo el mecanismo de acogimiento familiar desde familia extensa hasta el acogimiento familiar por terceros, que son personas que nosotros no tienen ningún vínculo familiar, pero que están dispuestas, sin generar las relaciones o condiciones de adoptabilidad y de manera temporal, a los niños, niñas y adolescentes. Pero ya no es una lógica de institucionalización, sino más bien es un espacio a partir del cual nosotros, los chicos y chicas pueden gozar de vivir en familia, ¿no? Entonces, este fortalecimiento de las familias, nosotros hemos empezado con la construcción de un banco de familias, de preparación a estas familias. Hemos estado alentando que cada vez se incorporen más. En el marco del COVID, junto con UNICEF, lo que estamos haciendo es justamente apoyar a estas familias que ya están trabajando con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. UNICEF también con empresas privadas, a partir de las cuales se les está dando el acompañamiento, pero también apoyo alimentario, de alguna manera a través de canastas de alimentos y otro tipo de coordinaciones para que justamente puedan estas familias pasar este momento de crisis y los problemas que están enfrentando todas las familias, ¿no? Esos son los cuidados alternativos. Otra de las preguntas es, ¿qué acciones de cuidado frente a los cuidadores de los CARs y los CARES, ¿no? Y cómo se dan cómo estamos desarrollando acciones específicas para mejorar las relaciones entre tutoras, niños, niñas y adolescentes. Como ustedes saben, nosotros tenemos una línea abierta, la 1810, que es básicamente para los operadores del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Le hemos reforzado, le hemos potenciado, como para que también ahí entren estos primeros llamados y de alertas que puedan tener estos distintos operadores del sistema.
ahí todo el equipo, hay un equipo que ha sido reforzado, también ahí estamos trabajando con UNICEF para reforzar el número de especialistas y profesionales operadoras dentro de la línea de la profesión de psicología, como para que puedan dar orientaciones adecuadas también a estos cuidadores. Esa es una de las estrategias. Junto con ella tenemos otra estrategia que ya le hemos estado desarrollando básicamente con las demunas, que son con los centros de salud mental comunitario. No son los suficientes, pero hay muchos más de lo que habían hace unos años. Entonces, han crecido en este último tiempo justamente para trabajar todo el tema de salud mental de la población, que es uno de las causas fundamentales de distintos problemas que está viviendo y está afrontando actualmente nuestra sociedad. Junto con Yuri Cutipé y su equipo, hemos empezado a trabajar con las defensorías municipales. Al igual, vamos a desarrollar también este trabajo con los centros de acogida residencial, con el personal. Lo primero que ya están haciendo los centros de salud mental comunitario es trabajar con la población, con los propios residentes y residentas tanto de los centros de acogida residencial, de personas adultas mayores como de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, acá coincido con esta pregunta que me hacen de que es importante trabajar también con los cuidadores de los centros de acogida residencial. Ahí esa es una línea de trabajo que vamos a profundizar también mucho más. Había la pregunta también si es que solamente hay muchos CAR no registrados. En realidad no estamos haciendo la distinción en estos momentos. En un momento de crisis y que estamos viviendo, nosotros estamos apoyando tanto a los registrados como no registrados. Entonces, estamos en principio, a través de la primera distribución que se ha hecho en Lima de los kits alimentarios, hemos apoyado a los centros de acogida residencial privados. En el caso de los otros departamentos, lo que hemos presionado mucho, porque son quienes tienen el presupuesto, es a los gobiernos locales, para que también dentro del apoyo alimentario, porque muchos de ellos no estaban considerando a los centros de acogida residencial dentro de este apoyo alimentario. Entonces, sí hay formas, como nosotros lo hemos hecho. Cada canasta es como para, kit alimentario es como para, dentro de los criterios que se han dado, es para alimentar a 4 miembros, para una familia de 4 miembros. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de Lima, es ver cuál es la población que tiene este CAR. Eso lo dividimos entre 4 y ese es el número de kits alimentarios que les corresponde. Entonces, no es complicado, no es difícil, y eso es lo que hemos trasladado también a los alcaldes. Sabemos que no todos lo han hecho, por eso también estamos gestionando con determinadas entidades para que puedan brindar esa asistencia alimentaria. En general, ahí estamos tratando de ver cómo podemos ir sumando. La clave es articulación, no es solamente la tarea de un sector, como bien lo señala, y de verdad que esa es una de las cosas que nos golpea mucho más cuando tenemos que enfrentar problemas como este, porque nos demuestra y nos desnuda, en primer lugar, las deficiencias que tenemos, sea desde el Estado, sea desde la sociedad civil, cómo no estamos trabajando de manera articulada. Pero por otro lado también situaciones como esta nos evidencia aquellos que son invisibles a lo largo de toda la historia, que son los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Grupos que no están visibles, mujeres están más visibles que estas poblaciones. Y eso es algo que tenemos que plantearnos como Estado también y como sociedad civil, cómo hacemos que estas poblaciones sean mucho más visibles. Entonces, en verdad, sí se está tomando en cuenta estos elementos y se están teniendo estrategias diversificadas para afrontar cada problema. Realmente estamos trabajando con una lógica de planificación, pero también el día a día, porque día a día estamos enfrentando distintos problemas de distinto nivel y de distinta envergadura, ¿no? Luego tenemos el tema del trabajo infantil en determinadas zonas. Aquí estamos articulando con SUNAFIL, MININTER, con CEPETI, distintos mecanismos, y no solamente en este marco del coronavirus, sino desde antes. Entonces sí hay un trabajo muy intenso en las zonas de Pampa o en las zonas donde se dan los problemas de trabajo infantil, y agradezco mucho a todo este trabajo bastante articulado que estamos desarrollando por ejemplo, con la
Comisión de Prevención para la Erradicación del Trabajo Infantil, con SUNAFIL y también con el MININTER. En el caso de la pregunta que hacía Rafael, yo agradezco a Rafael, bueno, con eso estamos desarrollando un trabajo colaborativo muy, muy fuerte, y sí, la gestión descentralizada para nosotros es clave. Estamos articulando con ANGR, con AMPE también, creo que con REMURPE no hemos logrado ese nivel de acercamiento, y agradezco que esté el alcalde de Azángaro, para justamente fortalecer esa relación que dentro del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo último, el de cruzar datos es fundamental, es un tema que lo he estado solicitando también. Estoy pidiendo, por ejemplo, cuántas familias han sido beneficiarias que tienen niños, niñas y adolescentes con el subsidio que ha dado el MIDIS en pobreza o extrema pobreza. Pero no basta con lo del subsidio. El subsidio es un mecanismo, es una estrategia, pero en el caso de las UPEs y de MUNA, en las de MUNAS ahí los gobiernos locales tienen pues que recurrir, sea a la de MUNA, a la SOMAPED o a las OREDIS, dependiendo de la instancia, o a los CIAM también, para identificar aquella población, estos grupos poblacionales que están en mayor riesgo, ¿no es verdad? Entonces, ahí hay una tarea muy fuerte desde los gobiernos locales, y desde nosotros mismos también estamos desarrollando acciones de apoyo desde las propias unidades de protección especial, a través de apalancamiento de la empresa privada, que sí está aprobando, que es un tema que no ha salido acá dentro de la conversación, pero sí nosotros estamos recibiendo bastante apoyo de las entidades privadas que se están sumando a este esfuerzo. Cadenas de mercados que están haciendo las donaciones de víveres, etc. Entonces creo que esa es algo que también hay que reconocer, ¿no? Luego, el seguimiento, cómo articular con otras instituciones para el seguimiento. Ahí creo que la articulación con el Ministerio de Salud es clave también para aquellos que hayan dado positivo de coronavirus, hacerle un seguimiento mucho más, y a sus familias también mucho más concreto. Nosotros estamos haciendo lo propio con aquellas que nos llegan al sistema para ver qué es lo que está pasando con cada una de estas familias, pero es un seguimiento que tiene que ser, nuevamente lo señalo, cada uno de los alcaldes, que son los que conocen más sus territorios, tienen que también tener ese registro. Es muy difícil para los sectores desde acá, en el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hacerle un seguimiento. No tenemos, por ejemplo, unidades de protección especial en todos los departamentos, ¿no? Entonces sí es más complejo llegar, pero sí es que trabajamos de una manera articulada y desde una lógica de gestión descentralizada, que es a lo que aspiramos desde que se dio la ley de reforma de descentralización en nuestro país, deberíamos esta es una ocasión y es una oportunidad para justamente poner en marcha esos grandes sistemas de gestión descentralizada, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Esperamos que este puente con Remurpe, ¿no? se recorra por ambos lados, ¿no? Flavio, ¿qué nos dices? ¿Aló? Sí, ¿se escucha? Sí, ahora sí, adelante. Gracias, Federico. Bueno, nosotros siempre asumimos ese rol de poder articular a todos los sectores del Ejecutivo. Hemos venido haciendo, varias veces nos hemos reunido con el mismo presidente, reuniéndonos con el premier y esta vez con la viceministra. Todo gusto, todas las tareas y los trabajos que tenemos que hacer de interacción, estamos totalmente dispuestos, y también las coordinaciones se harían directamente con Javier, que se encuentra en Lima, y creo que ese compromiso, va por nuestro lado y buscando siempre pues la interacción de los sectores a nivel nacional, ¿no? Y también tenemos contacto directo con los gobiernos locales, sean provinciales, distritales. Con ellos compartimos, y inclusive en las reuniones que tenemos con los gobiernos regionales, igualmente los acuerdos de los gobiernos locales hacemos llegar. En ese entender, estamos predispuestos, Federico, de pues siempre ser pues ejes, podamos hacer esta situación de trabajar de manera articulada. Listo.
La función de la mesa es ayudar a hacer el puente. y creo que se ha planteado por parte de la viceministra varios puntos que pueden ser muy interesantes para reforzar servicios y llegar de manera más eficaz a esta población. Sí, efectivamente, ¿no? Porque usted sabe que los gobiernos locales son los que a diario están en forma directa viendo los problemas de la población, de los sectores. Somos en realidad los que a diario vivimos o convivimos con los problemas de nuestras localidades. En ese entender, tanto sector educación, salud, lo que tiene que ver en los temas de alimentación, etcétera, etcétera, está pues en realidad viviéndose juntos. Yo quisiera agregar un punto importante en este momento, está la viceministra, lo siguiente, por ejemplo, tenemos el programa Caliwarma, ¿no? Han hecho la adquisición de los productos, las instituciones educativas, es decir, las escuelas, todo ello. Y hay productos que ya se van a malograr, no sé qué va a pasar con estos productos. Yo conversaba con varios directores, lo que sugerían era de que podría hacerse la distribución de estos productos para los niños o para los alumnos y que puedan consumir los alimentos en sus domicilios, ¿no? Porque en este momento, bueno, nos están viendo seguramente varios en la reunión, recibo mensajes de los directores de las instituciones educativas. Uno, ese es un punto, Federico. O segundo punto es, por ejemplo, en programa Juntos, en plena cuarentena, en plena emergencia, muchas beneficiarias han sido retiradas, han ido estos días al banco, ya no están sus nombres, ¿no? Entonces, con lágrimas en los ojos, han venido a la alcaldía indicando de que qué ha pasado con nosotros, ¿no? Y la respuesta es de que efectivamente ellos también no habían, digamos, actualizado sus datos. Es entender, yo creo que en esta etapa de, digamos, que está pasando muy difícil, son mamás, tienen en realidad hijos menores, bueno, con todo lo que se le ha quitado, digamos, del programa Juntos, lamentablemente no van a poder ser beneficiados con este programa Juntos. Habría que ver un mecanismo, cómo podemos retomar con ellos que han sido, digamos, han salido de esta lista, o ver la forma como solucionamos, ¿no? Otro tercer punto, Perdón, Federico. sobre el segundo, si me permites, está la coordinación que hemos estado manteniendo con Remurpe y con CTBC y la mesa. Entonces, quizás lo que se puede pedir, y Javier debe estar por acá siguiendo la conversa, es conversar con los colegas de CTBC para que los casos que has identificado se puedan tomar en consideración y revisar qué es lo que ha pasado para tener una información más precisa. ¿Te parece? Sí, me parece bien, me parece bien. Para terminar, ¿no? Este punto, además también, bueno, muchos gobiernos locales hemos tenido problemas a nivel nacional con el bono de los 380, es decir, bueno, habían, digamos, personas vulnerables que estaban a un inicio seguramente en el CISFO, perdón, han sido considerados para, sobre todo para efectos de atención médica, ¿no? Los hospitales, como no tenían seguro, no tenían, entonces han ido al CIS y para estar el CIS tenían que estar ahí en la lista del CISFO. Entonces, ahora han salido con esos bonos de 380 y ahora que trabajan en el sector público, obviamente ya no necesitan. Le hablo de muchos municipios, muchos trabajadores no han cobrado ese bono. Bueno, prácticamente han renunciado, todo. Igual siguen en la lista de beneficiarios. Yo creo que ya el ministerio debería tomar este asunto de que ya retirarlos en forma definitiva. Y además acá también falta una focalización. O sea, en realidad hay mucha gente que no debiera recibir, pero está recibiendo. Como les ha venido a su cuenta y les ha llegado el mensaje que está beneficiado, dices ellos, ¿no? Entonces, un poco creo que aquí hay que hacer un trabajo de filtro, ¿no? Ver quiénes realmente se merecen y quiénes realmente también no deben recibir. Hay una situación, creo que este problema ha pasado a nivel nacional, esperamos que se pueda, digamos, subsanar algunos errores. De hecho, el presidente ayer ha dicho, Vizcarra, bueno, en el estado que se ha encontrado y así se ha distribuido los bonos, pero para las que vienen o quizás ya podemos actualizar los datos. Muchas gracias, Federico. Antes de pasar a la colega de educación, una pregunta chiquita sobre el tema de MUNAS, porque creo que ahí hay un esfuerzo que se puede hacer, no sé cómo lo ves, los comentarios de Cecilia y del rol de MUNAS y ese trabajo más articulado. Bien, la DEMUNA es una oficina que tenemos nosotros en cada una de las municipalidades que atienden
los problemas de alimentos, los problemas de maltratos en algunas ocasiones, porque generalmente la población concurre directamente a las comisarías, ¿no? Nosotros, de hecho, nos involucramos, por ejemplo, para asumir la defensa, porque tenemos abogados ahí en la oficina de MUNA. Entonces, yo pienso que lo que faltaría con las demunas es articularnos, ¿no? Darlos orientaciones técnicas, capacitaciones o los instrumentos necesarios para que ellos puedan ser parte, digamos, de resolver los problemas de maltratos físicos, maltratos de niños y adolescentes, etcétera, etcétera, y buscando como puente, ¿no? A las municipalidades, ¿no? De todo el país. Y yo creo que sí, pues, van a activarse porque siempre han venido atendiendo este tipo de problemas. Pero sí, lo que nos faltaría es realmente que apenas, digamos, una pareja maltratada, bueno, la mujer sale con sus hijos, va a la comisaría, el temor de regresar a domicilio, ¿no? Entonces, ahí faltan, pues, lugares, ¿no? Como llamábamos, centros de acogida residencial, ¿no? O los que son centros de refugio. Entonces, no solo eso, sino que, por ejemplo, el fiscal, si toma el caso, va a tomar lo único su declaración, etcétera, pero no va a tomar las medidas, digamos, cómo lo subsidiamos o cómo, digamos, atendemos ese maltrato, remediamos, ¿no? Porque ahí falta la mano especializada de psicólogos o psiquiatras, etcétera, etcétera, de quienes puedan o llamarse para que den una orientación a las mamás, den orientación a los hijos, en coordinación con las demunas de manera articulada. Podría ser nosotros como municipio, inclusive, podemos acceder a ambientes, ¿no? Infraestructura, lugar donde puedan ser atendidos. Gracias, alcalde. Por ahí hay una posición que yo comparto de que quien debería salir es el agresor y no la persona agredida, ¿no? Pero eso no está en la legislación y quizás haya que trabajarla. Pasamos con la colega, con María Elena, de Educación. Gracias Federico. A ver, creo que la pregunta que se repite en todos los comentarios que he visto es qué va a pasar con los niños, niñas, adolescentes que están en zonas rurales que no tienen acceso a internet, TV o radio. Y entiendo la preocupación que tengan, porque casi todos han preguntado lo mismo. También es una preocupación nuestra, y hay una gran preocupación. Por varias razones. Obviamente el ministerio está pensando cómo llegar a estos niños, no solamente en la etapa, digamos, de cuarentena, sino también una vez que se restablezcan las clases presenciales. Sin embargo, tenemos una serie de limitaciones. En primer lugar, ¿cuántos niños, niñas, adolescentes son los que están en esta condición y dónde están? Responder a estas dos preguntas es muy importante porque si necesitamos diseñar una estrategia específica para ellos, tenemos que saber de qué tamaño es esta población y dónde está. No como porcentaje, sino en realidad de manera nominada. Son estos niños, estos adolescentes, los que no están recibiendo, no tienen acceso a ningún medio. De hecho, tenemos el instrumento del censo, pero el censo 2017 no pregunta si las familias o los hogares tienen radio, preguntan si tiene equipo de música, que no es lo mismo que una radio. Entonces, aparentemente hay si comparamos los datos del censo, que son nominales, frente a ENAO, que es una encuesta, y por tanto no tenemos, digamos, no se puede desagregar más allá de el nivel... equipo de música. ¿No? La diferencia es notable. Sí. Es notable entre equipo de música y radio, ¿no? Entonces, no es un referente para esto. De todas maneras, digamos, si pensamos en la etapa presencial, tendríamos que probablemente pensar una estrategia, por decirlo de alguna manera, no digo que es el nombre adecuado, remedial. Es decir, cómo en la etapa presencial nos podemos concentrar en estas poblaciones que habrá que identificar durante la etapa presencial para tener una intervención más, no sé, llamarla intensa tal vez,
en estas poblaciones? No lo sé, todavía no lo sabemos. Y obviamente habría que ver cuáles son las herramientas pedagógicas más pertinentes para una especie de programa remedial, ¿no? Ahora, se menciona, por ejemplo, la posibilidad de materiales autoinstructivos. Claro que sí, pero incluso los materiales autoinstructivos, para poder ser utilizados, necesitan, los niños y adolescentes necesitarían recibir orientaciones para su uso. Y eso tampoco es posible porque, en primer lugar, para la protección misma de estos niños, niñas y adolescentes, porque si un docente se acerca, un docente que está en una zona urbana se acerca a la zona rural, puede ser el transmisor del virus, y nada peor sucedería si es que la población rural masivamente comienza a contagiarse con el virus. Sabemos que las poblaciones indígenas han cerrado el ingreso a sus comunidades justamente para protegerse. Entonces, el tema es muy complejo, que es una gran preocupación, particularmente del ministro, sí, que estamos pensando, y tal vez ahí podrían ayudarnos a pensar también, cómo abordar este problema, sí, que somos conscientes que el no estar llegando a esos niños, niñas, adolescentes, que esperamos que no sea un grupo demasiado grande, puede acrecentar la brecha, somos conscientes. Que tenemos que aprovechar el contexto para hacer lo posible por cerrar la brecha de conectividad, también somos conscientes. Entonces, en este momento estamos diseñando un conjunto de estrategias que, digamos, más adelante seguramente vamos a poder compartir, pero por el momento quiero compartir, digamos, que sí es una preocupación real del Ministerio en este sentido, ¿no? El segundo tema que se me plantea es el tema de que, digamos, cómo generar entre los educadores, digamos, también la situación, digamos, capacidades para poder atender la situación socioemocional de los niños, las niñas, ¿no? Y efectivamente, estamos, bueno, no solamente en las estrategias pedagógicas, digamos, no solamente a los docentes se les está fortaleciendo vía virtual en temas pedagógicos, sino también se les está capacitando, y hay un curso muy exitoso de México que lo hemos adaptado para el caso peruano, que está orientado a formar a los docentes en contención emocional de ellos mismos y también con la población, con los niños, niñas, adolescentes que están a su cargo. Entonces, sí somos conscientes de que existe esa necesidad, y pronto saldrá este curso, si es que ya no salió. Ahorita no tengo la fecha en este momento en la cabeza, pero digamos, esto está en marcha. Y son esas preguntas, los dos paquetes, digamos, de preguntas. Tengo acá también algunas observaciones que hizo el alcalde, a quien también le agradezco esto de que en radio se dice mira este objeto, y obviamente en radio no se puede mirar. Sí hemos hecho programas adaptados según se trate del medio, digamos, radio. Si algo se ha escapado, seguramente transferiré esta preocupación, pero digamos, siendo las competencias que se promueven las mismas para los tres medios, de hecho los guiones son diferenciados, adaptados a las características del propio medio, ¿no? Y finalmente lo de el horario de las 10 a.m. Y los padres están en la chacra, yo lo puedo también trasladar esta preocupación, pero sí debo decir que las clases para los niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas, o sea, EIB, son en la tarde. Y comienzan a las 3 de la tarde, en 3 y 4 y media de la tarde más o menos, que es inicial y primaria. Y finalmente, sí, digamos, el programa, el Aprendo en Casa está en 9 lenguas, algunas de las cuales son de Loreto, de hecho. Pero también tenemos, o sea, muchas radios locales, muchas, se han solidarizado. Estamos hablando de 400 radios que se han unido a este esfuerzo de Aprendo en Casa por radio,
y que justamente en Loreto han tomado la iniciativa de traducir los programas en las lenguas que nosotros como ministerio no lo estamos haciendo. Entonces, realmente hay un sentido de solidaridad y de deseo de colaborar que es destacable. Estamos tremendamente agradecidos con todas las instituciones, las radios, las empresas públicas y privadas de televisión, de radio, las universidades. Es impresionante la cantidad de instituciones y de personas, incluso personas naturales, que están apoyando desde donde pueden, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, quiero aprovechar también para, en nombre de la viceministra, agradecerles por esta oportunidad y espero poder haber podido atender sus requerimientos y, en todo caso, cualquier sugerencia, porque yo entiendo las preocupaciones, nosotros las compartimos, pero estamos ávidos de recibir sugerencias. Eso es lo que necesitamos, porque espero que podamos juntar un poco la lista de esos distritos o provincias donde todavía la radio no está tan cerca de la gente, y entre Remurpe y las mesas podamos hacerles una pequeña lista. Mientras más chica quiere decir que pasando por más localidades, ¿no?, poder llegar a centros poblados sería ideal. Centros poblados, porque distrito todavía es demasiado amplio, digamos. Sí, Federico, bueno, sí. Federico, te habla Javier. Javier, soy secretario. Yo estoy tomando responsabilidades por ti, pero me falta pasarle la voz a Mari Carmen. Ya, es una acotación sencilla, simple al respecto. Sí, con esto de poder tener la señal en los pueblos más alejados, nos hemos dado cuenta que, sobre todo en las municipalidades rurales, por un tema administrativo no están superando este asunto de conectarse a los programas de televisión. Y creo que un gesto multisectorial ayudaría mucho, porque los trámites que ellos tienen en algunos casos han empezado, son autorizaciones simples que el Ministerio de Transportes podría ayudar. Tal vez a través del Minedu se podría lograr concretar ese tema. Hay mucho por hacer en ese aspecto y estamos trabajando, ¿no?, con los alcaldes. Javier, ¿qué te parece si se hace la lista de esas localidades que requieren autorización y la presentamos en conjunto al Ministerio de Transporte? Y sí, de la mano del Minedu, y estoy seguro que del MIN también. Con eso ya, digamos, empujamos el asunto en conjunto. Quedamos en eso. Tú nos alcanzas la lista y nosotros logramos los respaldos, ¿no?, de los sectores, y completamos la gestión. ¿Estamos? Perfecto, estamos. Muy bien, agradecidos. Mari Carmen, te dejamos para el cierre. Tus palabras te responden así al cierre final y a la voz de todos antes de que se nos escape, ¿no?, o empiece la intervención del presidente. Una consulta, Fico, por favor, solo rapidísima para María Elena. Y es que con todo el esfuerzo que se reconoce de Aprendo en Casa, pero que está haciendo visible todas las brechas que se están dando en zona rural y niños con discapacidad, ¿se ha pensado en el Ministerio de la posibilidad de la suspensión del año escolar 2020, dado que no está seguro la calidad de logros de aprendizaje que se puedan tener en este año, dada la coyuntura? Solo eso. Gracias. Gracias por la pregunta. No. María Elena, un favor, de verdad estamos muy mal de hora. Te pasamos, toma la pregunta y te pasamos la dirección de Miriam para que puedas responder, y con copia a todos, o nos respondes a nosotros y circulamos la respuesta, ¿ya? Sí, porque y algunas preguntas también que han quedado pendientes, Fico. Haríamos eso. Ya, perfecto. Entonces, para no irnos más allá de lo comprometido, Mari Carmen, por favor, te damos la palabra. Y yo quiero agradecer la posibilidad de haber estado en esta reunión, creo que ha sido muy rica. Lo que sí debemos recordar es que nuestros niños, niñas y adolescentes son el foco de toda nuestra atención, no importando dónde nos encontremos, que tenemos que seguir con una gestión territorial, visión articuladora, y tenemos que recordar que un día les dijimos que ya no podían ir a la escuela y no dudaron que era lo mejor.
Les dijimos que no podrían ver a sus amigos, amigas, y se conformaron con verlos en una pantalla. Les dijimos que no podían ir al parque ni a jugar al exterior y nos creyeron. Les dijimos que no podían abrazar a sus abuelas y abuelos y transformaron sus besos en dibujos. Les dijimos que al enemigo se le vence lavándose las manos y se convirtieron en expertos. Les dijimos que los nuevos superhéroes no llevan capa y les apoyaron como nadie. Ellos nos muestran una capacidad de adaptación enorme y nunca se cansan de darnos amor. Ellos, niñas, niños y adolescentes, son nuestros campeones. Sigamos trabajando por ellos. Muchas gracias, María del Carmen. Creo que todos estamos muy contentos y con tus valiosas palabras creo que es una excelente forma de terminar esta primera reunión, ¿no? Es un primer diálogo que hemos querido organizar para poder ir avanzando, ¿no? En encontrar justamente nuevos aportes para ver cómo vamos implementando esas recomendaciones, ¿no? A quién le corresponde y cómo podemos apoyar desde nuestros diferentes espacios, ¿no? Ese es el tema. Entonces, vamos a recoger las preguntas. Berito, yo le pediría de todas maneras a Mari Carmen que eso que nos ha dicho lo podamos circular en blanco y negro. O mejor en colores. Para todos Ya los está en chicos el y colectivo, chicas. ¿ah? Ya está publicado. Sí. Ya Ya, está. chévere. Sí. Vamos a recoger no solamente las palabras, ¿no? Esas palabras de Mari Carmen, vamos a compartirla con todas las mesas, hacer un resumen de esta reunión, ¿no? Y también recoger algunas preguntas que han quedado pendientes, ¿no? Y que por tema de tiempo ya no se han podido de repente responder, y que creo que son parte del proceso también, ¿no? El objetivo de esta primera reunión era ir avanzando, ir sacando nuevas conclusiones, nuevos aportes, ¿no? Siempre de manera participativa, como trabajamos todo en el colectivo, y con las mesas de concertación también ver y animarlos a hacer este tipo de diálogos a partir de las recomendaciones en cada una de sus regiones, ¿no? Yo creo que está a la disposición del colectivo, de las instituciones también para seguir trabajando de manera articulada, y bueno, vamos coordinando en la semana, ¿no? Muchas gracias a todos. Fico, no sé si tienes algún agregado. Verónica, una cuestión nomás de acá, de la región Puno. Estoy con un director, Federico, discúlpame, y también desea hacer alguna pregunta, una aclaración, porque ellos también son líderes de sus instituciones educativas y también él es como representante del sector de educación. Por favor, me permiten dar algunas preguntitas. ¿Qué te parece si comprometemos al director de educación para una siguiente sesión, volviendo a hacer viable la presencia también de Patti, y para presentarle a educación lo que nos habíamos comprometido, una lectura de cómo estamos viendo el proceso? Correcto, en todo no caso sé ya... si podría ser el martes, por ejemplo. Ya no tenemos inconveniente. En todo caso, el día martes podría ser. Sí. Creo que sería mejor, ¿no? Programar una siguiente reunión para poder conversar mejor, ¿no, Fico? Para ver lo de educación. Y pedirle a María Elena que comprometa a Patti para poder hacer esta vuelta, y podemos incorporar a los colegas que son secretarios técnicos de Remurpe en las regiones, y para tener esa doble mirada, si les parece. ¿Ya? No, ¿cómo no? Yo le comunico. Muchas ¿Javier gracias. acepta? Ya, perfecto. Entonces, ajustamos en esa dirección. ¿Ya? Muy bien, gracias. Listos. Un abrazo para todas y todos. Sí, Fico. Nuestro agradecimiento. Agradecerles a todos. Mencionar también nos ha acompañado María del Carmen Santiago, ¿no? Directora Nacional de Niñez del MIM. Así que estamos muy contentos porque creo que esta reunión ha tenido la convocatoria que esperábamos, ¿no? 97 participantes. ¿Cuánto? 97 participantes. Wow. Sí, hemos llegado hasta 97 participantes, ¿no? Entonces, solo muchas podemos gracias. tener 100, acuérdense. Los amigos de la Dirección de Participación también están con nosotros, como siempre, ¿no?
y todas las mesas regionales. Muchas gracias, entonces. Será programar una siguiente reunión. Sí, Esperamos ser el martes. Un favor, Gracias, un favor. gracias, Armurte. Abran sus fotos, abran sus imágenes para que se puedan ir tomando una fotito de todos los que están ahí en las pantallas. Sí, no sé si Dirka puede apoyarnos con eso, si está con la pantalla, porque yo estoy con el celular, por el tema del audio, ¿no? Yo también estoy igual que Por favor, se podrían quedar un ratito quietos para poderlo hacer. Adeley. Nos congelamos. pero Congélense, no sé si por me favor, todos en su sitio. Si activan sus videos. Puesto el video, pero no se me ve. Choche, con esto. A ver, Madeleine. Te vemos, ¿Me ven? Madeleine. ¿Ustedes me ven? ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí? ¿A Madeleine? No, ¿A madre. quién? ¿Dónde estás? Pero estoy en mi casita, he puesto el video, pero no sé, no me ven. No se ve. ¿Tienes Ahí está la pantalla. Parar video, a ver. Hay el símbolo de pantalla. Hay que ir pasando las pantallas y vas a aparecer Hay en dos alguna. pantallas. Hay dos pantallas. Estoy yo. Está la Rosita. A ver, pónganse ahí para tomarles. Está al lado del micrófono. Pero tú dices en A qué ver, momento o sea, a ver, estás regia. tomando. Yo veo un montón, Pero a yo veo ver, un montón regia, de regia. pantallas apagadas. ¿Dónde está Lula? ¿Por qué? Tienen que prender sus pantallas, si no, no salen. Está la pantalla apagada, pero no Ahí sé hay por qué. otra, hay otra. A ver, Hay Dirka otra, nos ¿dónde está? avisa. Mimi. La mayoría ahí. ¿Dónde está He Lili? cogido, a ver, un ratito, he cogido 3 pantallas y la tercera pantalla casi todos están con el video apagado. Están cerrados, Sí, tienen que prender sus videos. David, prendido mi video. El mío está prendido, pero igualito. Antes me veía, les advierto. Cuando No recién pude entrar comenzamos. recién. Yo pude Amparo Vargas de Cusco no se le ve, ¿no? A Javier Peralta sí se le ve, ¿no? Alejandro está con el micro. Alejandro hace trampa, siempre pone su foto. Adelaine, ahí está, pero no se la ve. El señor alcalde también está. No, sí, Ahí estoy viendo alcalde los está detalles. Rogló, Rosita, yo no sé quién es. Mari Carmen, mira, por favor, Mercedes está- estupenda. Hay varios que ya se fueron a Dirka no almorzar, se ve. Sí, por favor, miren hacia acá un ratito la pantalla 1, Mari Carmen. Genial. Yo no sé qué hacer, la verdad. Listo. Oye, de verdad, Marlene. No sé qué hacer, Ok. de verdad. Ya tenemos la tercera sí está, casi todos están con el tema apagado, así que no puedo hacer mucho. Sí, Yo lo Marlene tengo está con prendido. la... No se le ve. ¿Estás Pasó segura, Marlene? adelante. Mira, yo tengo aquí el video prendido. Dice con parar Frank, video. Edson y Pilar están ahí. Sonrían, sonrían. Sí, yo creo que Edson y Pilar